En esta ocasión les voy a presentar la segunda tópica formulada por Freud en 1923 en un escrito que se titula El yo y el ello. En primer lugar, debemos recordar que el término topos significa lugar, por lo tanto, lo que está planteando Freud desde el principio es la existencia de diversos lugares psíquicos. Así como, por ejemplo, la memoria de la computadora también está dividida en diversos lugares. Uno destinado a lo que tiene que ver con la memoria de almacenamiento y otro con aquella que tiene que ver con lo que acontece en el momento, es decir, más ligado en el terreno psicológico, ahora en los lugares psíquicos, por un lado la memoria inconsciente y en el otro término a la percepción. Con lo cual, de acuerdo a la primera tópica formulada por Freud en 1900, cuando habla en el texto la interpretación de los sueños del cumplimiento de deseo, debe formular una conformación del aparato psíquico y entonces allí aparece, por un lado, el polo perceptivo, que no almacena y en cambio el lugar donde quedan registradas las huellas mnémicas, los recuerdos, es propiamente el lugar de lo inconsciente. En cuanto a la conciencia, también tendría que ver y está ligada a lo perceptivo. Por lo tanto, tenemos dos lugares psíquicos que son lo inconsciente y el lugar del preconsciente consciente. Bien, en esta época y durante muchos años, Freud sostuvo que lo que estaba en juego en un psicoanálisis se podía reducir a básicamente dos fórmulas. Una, la más general y más conocida, es hacer consciente lo inconsciente. La otra, en relación a lo que hemos definido con la memoria y la percepción, es llenar las lagunas mnémicas, es decir, que los recuerdos se hagan asunto de percepción para el sujeto, para decirlo en otros términos, que un grupo de recuerdos que han sido reprimidos vuelvan a estar en contacto en la conciencia y puedan entonces estar asociados con la percepción actual del sujeto. Bien, como se advierte entonces, la obra freudiana tiene que ser leída en términos que la aborden de una manera relacional, donde no queden los conceptos aislados y en ese punto hablar de del inconsciente, de lo consciente por separado, o del yo, el ello y el superyo por separado, es una manera enciclopédica de presentarlo, en la que, bueno, vamos a incurrir, puesto que el video está destinado a un público que no se dedica a la psicología ni al psicoanálisis y que entonces necesita algún ordenamiento de los conceptos. No obstante, cabe la aclaración anterior en el cual la obra debe leerse de una manera articulada. Por eso es necesario agregar que en 1915 Freud elabora otro texto que se llama Lo inconsciente, que se continúa o es la continuación de otro texto previo que es el de la represión, y en el segundo, Lo inconsciente de 1915, formula que que todo lo reprimido es inconsciente, pero no todo lo inconsciente es reprimido. Con lo cual da lugar a que no todo ha pasado primero por la conciencia, sino que hay contenidos genuinamente inconscientes. Es lo que habla justamente de lo que es el representante psíquico de la pulsión.
En este punto, todo lo que ha pasado por la conciencia y ha devenido inconsciente corresponde al inconsciente descriptivo, es decir, básicamente al preconsciente. En cambio, el inconsciente, llamémoslo dinámico, o por lo menos el inconsciente no reprimido, estructural, implica que, aunque no haya sido nunca consciente, no deja por ello de tener efectos en el sujeto. Bien, esto es un antecedente de lo que va a tener que ver con la formulación justamente del ello, es decir, un inconsciente que nunca ha sido reprimido. No obstante, el antecedente más relevante del texto El yo y el ello y de la segunda tópica es el giro que Freud produce en 1920 con la formulación del yo del más allá del principio del placer. Este texto es un antecedente, el más significativo, de el yo y el ello. ¿Cuál es el concepto central que va a aparecer en Más allá del principio del placer? Es la compulsión de repetición, que tiene que ver justamente con la posibilidad de la satisfacción de la pulsión y el retorno del sujeto a intentar revivir esa satisfacción original. Una y otra vez tiende a repetir aquello que básicamente es una manera de satisfacerse lo inconsciente, pero que no obstante fundamentalmente implica una serie de heridas narcisistas, dice Freud en ese texto. Por lo tanto, quien ejerce una resistencia para que aparezca lo inconsciente es el yo coherente. En este sentido, Freud plantea que es necesario hacer una corrección a la teoría. Ya no hay que oponer lo inconsciente a lo consciente. No se trata de que lo consciente intenta mantener a lo inconsciente sin acceder a la conciencia, sino que es el yo en tanto pretende ser coherente que no tolera los pensamientos y contenidos inconscientes que lo ubicarían en cuestiones que no está dispuesto a considerar sobre el sí mismo. Es decir, si el yo es el sí mismo, la percepción que uno tiene de sí mismo, hay algunos pensamientos e ideas que el sujeto no está dispuesto a aceptar como propios. Ergo, entonces, la oposición es entre el yo y lo inconsciente. Por lo tanto, esta formulación que aparece en la tercera parte de Más allá del principio del placer va a ser retomada y reformulada específicamente en este texto de 1923 que se titula El yo y el ello, donde recapitula en términos más psicológicos los planteos que había elaborado anteriormente. A continuación, entonces, vamos a hablar un poco del término ello y lo vamos a caracterizar tal como se lo menciona en el libro Fundamentos de Psicología. Tenemos en primer lugar que retomar y repetir que cuando hablamos de tópica hablamos de lugares psíquicos o incluso Freud menciona provincias psíquicas, lo cual significa que cada una de ellas está regida por diversos principios. Es decir, se trata de un territorio y cada uno tiene su propia legalidad. Es decir, que se gobierna uno de una manera y otro de otra. En principio, cabe destacar que el término helio o ello, como lo decimos en Argentina, ha sido acuñado por el filósofo alemán Nietzsche
que lo menciona justamente como algo del orden impersonal y procedente de la naturaleza. Por lo tanto, hay algunos que han hablado equívocamente que tiene que ver con el polo instintivo que podría existir en el ser humano, lo cual, al menos en Freud, ese tipo de comprensión es errónea porque lo que está en juego es la noción de pulsión. De hecho, Freud aclara que el término ello lo toma de George Grodek, que es un psicoanalista, discípulo de Freud, que se autodefinía como un psicoanalista salvaje, porque no había hecho una formación directamente con Freud, pero no obstante, Freud lo valora justamente por sus propuestas que había publicado en un libro de cartas abiertas a una mujer que se titula, a una paciente en verdad, que se titula El libro del ello, en donde también plantea justamente este carácter impersonal del ello, es decir, el término en sí mismo es impersonal, porque no habla de ella, ni de él, ni de él, sino de ello como algo justamente impersonal, como cuando se dice en inglés, ello llueve, es decir, que algo, alguien, pero sería alguien impersonal, es decir, ninguna persona, pero ello llueve, se dice en inglés para traducirlo de manera literal. Entonces, a partir de acá es que podemos hablar justamente de las características de la legalidad propia del ello. En el libro Fundamentos de Psicología menciona que en principio el ello es inconsciente, que está regido por el proceso primario, que es la provincia o el estrato más arcaico del aparato psíquico, que además busca la satisfacción inmediata, justamente por estar regido por las pulsiones. A su vez, está gobernado, dice el texto, por el principio del placer-displacer, que vamos a aclarar posteriormente. Y por último, menciona como sexta característica que tanto el yo como el superyo derivan del ello, puesto que es, como ya dijimos anteriormente, la instancia más arcaica. Ahora vamos a describir estas características mencionadas anteriormente. Este lugar psíquico, el ello, es el lugar claramente abierto al soma erógeno, es decir, al cuerpo erógeno y la satisfacción pulsional. Es decir, cuando hablamos de soma erógeno, hablamos de las zonas erógenas capaces de producir una satisfacción que entonces Freud justamente a partir de estas zonas puede hablar de las diferentes pulsiones sexuales, como habla de la pulsión oral o la pulsión anal, y entonces, o incluso la pulsión escópica ligada a la satisfacción del ver, o aquellas ligadas a lo auditivo, es decir, a lo que nos llega a través del oído y de la audición también como parte del cuerpo erógeno. Por lo tanto, en este sentido, no estamos hablando de cuestiones ligadas a lo instintivo. Fijémonos que es un cuerpo capaz de producir placer y no que tenga que ver o que esté ligado a, en principio, cuestiones de la supervivencia y de algún saber respecto de cómo uno debe conducirse en la vida. Justamente
el hombre no posee instinto y las pulsiones, dice Freud, se gobiernan en un principio de manera caótica. Es decir, que justamente si la pulsión es caótica y buscan la satisfacción de manera inmediata, el ello justamente aparece como el polo pulsional de esta provincia psíquica, ¿sí? Justamente tratando de definir algo del orden de su propia legalidad. Ya al principio de El yo y el ello de 1923, Freud menciona que al principio lo psíquico equivale a un puro ello psíquico. Es decir, que al principio solamente hay ello y no están conformados ni el yo ni el superyo. Por eso está claro que es la instancia más arcaica o más vieja, no por los contenidos que sean viejos, porque de hecho se juegan en cada presente, sino porque es la más antigua o es la primera, o si quieren otro término similar, es la primitiva provincia psíquica, a partir de la cual justamente se van a formar el yo y el superyo. Tanto justamente es la primera provincia psíquica que busca la satisfacción de lo pulsional, lo que está en juego en esta búsqueda de la satisfacción es la compulsión de repetición. Y eso no está en juego ni gobernado por el principio del placer, sino justamente que está más allá del principio del placer y en algunas ocasiones, o en muchas ocasiones, pero no importa cuántas sean, puede gestar una o un displacer para el aparato psíquico. Entonces, cabe repetir que el ello justamente aparece como o vinculado estrechamente a la compulsión de repetición, como también luego lo menciona en otro texto de 1925 que se titula Inhibición, síntoma y angustia, donde en la adenda que establece al final aclara que una de las resistencias en el tratamiento psicoanalítico es la compulsión de repetición procedente del ello. Bien, por lo tanto, tenemos además que decir, en coherencia con la satisfacción de las pulsiones, que el ello está regido por el proceso primario, fundamentalmente en aquello que tenga que ver con lo formulado por Freud en 1900, cuando habla de la energía sin ligadura. Es decir, que en el proceso primario la energía fluye por lo psíquico sin ninguna ligadura, ninguna representación ni contenido. Solo en el proceso secundario, es decir, en la conciencia, la energía psíquica, los afectos están ligados a las representaciones psíquicas, a las ideas y a los pensamientos. Acá el término sin ligar y no ligar significa básicamente que cuando hablamos de algún afecto, vamos a poner, por ejemplo, el amor, conscientemente está claro que está ligado a los padres, a los hermanos, a los hijos, a los familiares, a la pareja y los amigos. El punto es que en relación a la energía sin ligadura, significa que se trata de buscar la satisfacción pulsional sin importar prácticamente con quién. Valga la cuestión como un ejemplo sencillo que más allá de tener una relación amorosa, estable con alguien,
la pulsión escópica, la de la mirada, sigue funcionando y busca objetos constantemente para satisfacerse en ese mirar. Por lo tanto, fijémonos que es una manera muy sencilla de ejemplificar lo que es esta energía psíquica, este impulso, esta pulsión que no está ligada y que busca la satisfacción, por decirlo así, inmediata. Bien, nos queda aclarar algo que mencionamos, y es que el yo y el superyo se derivan del ello. Esto lo formula Freud justamente porque lo que está diciendo en relación al yo es que si se deriva del ello, no es más que una parte modificada del ello por su relación con el exterior, por la función de percepción. Por lo tanto, fijémonos que el yo queda con una función que es la de percepción, más ligada a la conciencia, y entonces que va a aparecer opuesta a la satisfacción pulsional buscada por el ello. En cuanto al superyo, también deriva del ello y entonces en algún punto busca una satisfacción que es un tanto extraña. Esa satisfacción es una satisfacción de tipo sádico-masoquista, para plantearlo en estos términos, que en definitiva aparece en el sujeto a modo de sentimiento de culpa, que claramente es displacentero, y este sentimiento de culpa está vinculado al superyo y los deberes morales. Entonces, en cuanto tal, el yo y el superyo se derivan del ello y deben su energía psíquica a los poderes pulsionales del ello. Bien, con estas palabras damos por concluida la presentación de la segunda tópica y hemos además caracterizado al ello lo más freudianamente posible, aunque también hemos intentado ser suficientemente didácticos como para que aquellos que no se dedican al psicoanálisis ni la psicología puedan tener un principio de comprensión de estos términos y de estas diferentes legalidades que conforman el aparato psíquico y que le dan justamente una complejidad que no se encuentra en otras teorías sobre lo psíquico y que no hay otras teorías psicológicas de la magnitud teórica, ni de las sutilezas conceptuales, ni que caracterice la práctica tan detalladamente y finamente como lo ha hecho Freud con una pluma que en su momento le ha merecido el galardón mayor a la literatura alemana, que es el premio Goethe. Bueno, será hasta el próximo video. Me despido de aquellos que han llegado hasta el final.